vamos a hablar sobre algo muy importante. Y es que nuestro Dios todo lo sabe. Dios todo lo sabe. Así que Dios lo conoce a usted mucho más de lo que aún usted mismo cree que se conoce. Dios sabe su pasado, su presente, su futuro. Y vamos a estar hablando en pro de este pensamiento. El Dios que todo lo sabe. Y yo quiero orar en esta mañana para que Dios nos salve. Ya usted adoró a Dios. Ahora vamos a pedirle que nos hable a través de su palabra. Si usted hoy, en vez de estar descansando o trabajando, está en este lugar, es porque usted necesita una palabra de parte de Dios. ¿Cuánto necesita una palabra de parte de Dios? Amén. Por eso nos reunimos acá. ¿Cómo Dios nos habla? A través de su palabra. Así que vamos a orar para que en esta mañana su palabra esté con nosotros. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Nos reunimos en este lugar creyendo que tú tienes para nosotros medicina en esta mañana, que tienes una palabra de aliento, de corrección, de ánimo. Pido, Dios, que cada mente, que cada corazón que está acá esté dispuesto a escuchar tu palabra y háblanos según tus propósitos. En el nombre de Jesús. Amén. El salmista David, el hombre que escribió la mayoría de los salmos que usted y yo cantamos, que usted y yo leemos, escribió en una oportunidad lo siguiente: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, Jehová, tú la sabes. Es decir, Dios conoce todo lo que hay dentro de nosotros. Y lo hace con todos los seres humanos al mismo tiempo. Es una habilidad que nadie tiene, que aún las computadoras, la inteligencia artificial y toda la era de la información en la cual usted y yo estamos sumergidos, que conoce mucho de usted, mucho más de lo que usted y yo pensamos. Cada uno de nosotros tiene algo que ellos llaman la huella digital o la identidad digital, en la cual ellos ven todo lo que usted ha estado haciendo desde el primer momento que usted entró a la internet. Así que desde el teléfono que usted se compró, la computadora, que la primera que usted adquirió y entró y se inscribió en Facebook, ellos saben las páginas que usted ha visto, ellos saben con quién ha usted hablado, y todo esto, entre comillas, no se vende. No se comparte, pero sí se vende. De hecho, las grandes compañías han tenido que constantemente pagar a sus demandantes por fuga de información. Porque ellos toman sus datos, qué le gusta, el modelo de zapato, la ropa que a usted le gusta, el deporte que usted ve, las películas, las series, todo eso, y forma un perfil digital de cada uno de los que estamos acá. Y eso se va alimentando con los años. Así que usted no sabe exactamente cuántas películas vio hace 5 años. Pero ellos de alguna manera, depende de la persona y cuánto haya estado expuesto al internet, si lo saben. Maneja la internet, pero no saben ellos lo que usted piensa con exactitud. La Biblia me dice que por encima de todo el conocimiento, de toda la información que usted y yo podemos tener, hay un Dios que lo sabe todo, los más profundos pensamientos, deseos, tristezas, aún lo que usted no comparte, lo que usted no le dice a su esposo, a su esposa, a su mejor amigo, Dios lo sabe. Y esto existe porque Dios en sí mismo tenía lo que se llama conocimiento ilimitado. Lo primero que quiero decir es que hay una palabra que usamos en teología que la usamos para muchas cosas, pero que significa todo. Y para esto lo decimos que Dios es también omnipotente, pero potente quiere decir que todo lo. Y cuando hablamos de saber es que Dios todo lo. Entonces nosotros usamos una frase que es omnisciente. Que Dios cuando siente significa no con S sino con C, de ciencia, que Dios todo lo sabe, la omnisciencia de Dios. Es que Dios conoce todo. Y para que entendamos esto tenemos que regresar al Dios. Hemos dicho en las predicaciones pasadas que Dios es la suma de todo, es la perfección. Dios no puede hacer mejorar día a día. Dios es todo lo perfecto que existe. Si lo aplicamos a esta área, ¿qué quiere decir? Siguiente diapositiva.
que el hombre tiene que emplear horas de estudio para aprender todo lo que usted y yo sabemos. Es decir, cuando usted tiene 3, 4 años de edad, a usted lo introduce en una escuela, en un pequeño jardín de infancia. Y a usted le comienzan a enseñar las vocales y todo eso. Ese conocimiento va a continuar ¿hasta cuándo? Hasta que usted muere prácticamente. Usted va a estudiar a la universidad, usted va a aprender de la vida, pero siempre usted está en un constante aprendizaje. ¿Cuál es la diferencia? Que Dios no necesita pasar por una escuela. Y escucha, ponga atención a esto. Dios no aprende más. Dios no va a aprender más mañana de lo que sabe hoy. Dios no va a perfeccionar su conocimiento. ¿Por qué? Porque si yo digo que Dios está aprendiendo, ¿qué quiero decir? Que Dios entonces sería imperfecto, no lo conocería todo. Como Dios lo sabe todo, el Señor sabe la ciencia antes de que el hombre la descubra, por ejemplo. El Señor conoce las leyes antes de que usted y yo comenzamos a leer los libros de ciencia. La ciencia que usted y yo conocemos es muy moderna, tiene 150, 200 años. Pero 1000 años atrás ya Dios conocía las leyes de la termodinámica. ¿Por qué? Porque Él mismo las creó. Toda la ciencia que existe y que va a existir, toda es conocida por Dios. Todos los actos que usted y yo hemos hecho, que estamos haciendo y que vamos a hacer en el futuro, todos están ante Dios. Es como un cuadro, para que algunos entendamos. Algunos han dicho que Dios no ve la historia como usted y yo la vemos. Usted y yo la vemos como una película que tiene suspenso, que tiene intriga. Dios ve todo como una foto. Así que Dios ve como un paisaje. Y en ese paisaje me ve a mí desde que inicio el recorrido hasta que termino el recorrido. Así que en la mente suya y mía el tiempo fluye como un río. Yo comienzo acá y voy viendo lo que va alrededor. Pero como Dios lo ve todo, Dios no solamente ve el inicio. Dios ve el inicio, ve lo que está en el medio y ve lo que está al final. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque tenemos que estar conscientes que todas las cosas que ocurren en nuestra vida, aunque para mí sean sorpresa, ya Dios las conoce todas. Vea lo que dice la siguiente diapositiva, Hebreos 4:13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta, ¿en dónde? O sea que todo lo que surge, todo lo que existe, en el momento que existe, está en la presencia de Dios. Dios la conoce. Para que tengamos una idea más gráfica, no hay una hormiga que haya existido en el mundo. ¿Cuánto tiempo vive una hormiga? ¿Qué tan grande es una hormiga? ¿Qué tan significante es la vida de una hormiga? Es algo mínimo. Sin embargo, todo lo que existe, la vida de ese pequeño animalito, desde que comenzó su vida hasta que terminó, todo lo que transcurrió estuvo en el conocimiento de Dios. Eso es algo impresionante. Porque si eso ocurre con una hormiga, ¿qué quiere decir? Dice el escritor. Antes bien, todas las cosas están descubiertas, desnudas y abiertas a los ojos de aquel ante el cual usted y yo tenemos que dar. Aquí hay dos verdades. Primero, Dios conoce todo lo que ocurre en su vida y en mi vida. Todo. Y segundo, usted y yo en algún momento vamos a tener que dar cuentas a Dios por cada una de las cosas que están ocurriendo o que usted y yo hacemos en la vida. Esto tiene algunas advertencias y algunas esperanzas en las cuales yo quiero meditar en esta mañana. Y lo primero es la advertencia. Dice el versículo que ante ese Dios usted y yo vamos a tener que dar cuenta. Siguiente diapositiva. Tengo un suceso en la casa hoy con una hija que se llama Rebeca. Los que la conocen saben que ella es quietecita. Ella no hace nada indebido en todo el día. Pero como ella ya está grande y entiende, cuando ella hace algo malo y lo hace en su cuarto, que rompe algo, yo veo que hay un silencio en la casa. Y yo la llamo Rebeca. De repente dice, no, papá, no. Y sale corriendo al otro cuarto y se esconde. Ahí yo sé que ella algo hizo digno de reprensión, por lo menos. De la misma manera, como ella, aunque piensa que no la voy a descubrir, yo sé, porque yo conozco más de la vida,
y voy al cuarto y sé lo que hizo. Y aunque ella me dice, yo no hice nada, yo sé que sí hizo. Por su actitud, porque conozco dónde están las cosas. De la misma manera, Dios conoce nuestro presente. Tenemos que tomarlo en cuenta. Alguien dijo, la oscuridad de la noche es mediodía para los ojos de Dios. La oscuridad de la noche es mediodía para los ojos de Dios. Es decir, que todos nuestros actos están delante de la presencia del Señor. Yo lo puedo ocultar de los demás, yo lo puedo ocultar de mi familia, yo lo puedo ocultar en la iglesia, pero ante Dios nunca están ocultos. Y la Biblia nos habla de la historia de un hombre, el que leímos al principio, el rey David. ¿Se acuerda del rey David? Un hombre del cual el Espíritu Santo dice que tenía un corazón conforme al corazón. ¿Qué quiere decir eso? Que se parecía a Dios. Tenía un corazón bueno. David, un muchacho, siendo joven, amable, que amaba a las personas, que amaba a Dios. Y se crió siendo músico y compuso la mayoría de canciones que están en los salmos y en las cuales se basa nuestra alabanza por más de casi 3.000 años. O sea que estamos hablando del hombre, uno de los hombres más influyentes de la Biblia y la historia de la humanidad, el rey David. Sin embargo, cuando él por algún momento pensó que podía ocultar sus cosas malas de Dios, estaba ignorando que el mismo Dios que lo veía adorando lo estaba viendo cuando estaba pecando. Y esto es muy, muy delicado. Dice la Biblia que él tenía un amigo que se llamaba Urías. Y en el tiempo que los reyes salían a la guerra, él era un rey, tenía que pelear, él decidió quedarse. Y estando allí, vio desde la altura de su gran edificio, castillo, hacia las torres de los generales y de los soldados que eran cercanos a él, una mujer que se estaba bañando a las afueras y la mujer estaba sin ropa. Y dice la Biblia que viéndola, la codició, la enamoró, la atrajo, y ahí, bueno, usted sabe, el rey hubo un abuso de poder, y la Biblia no nos explica mucho, pero pecó, se acostó con ella y a los días la mujer quedó embarazada. Él pensó, nadie se dio cuenta. Así que dijo él, tengo un problema, soy el rey y le hice esto a esta mujer. Hay una ley en Israel que dice que esto es pecado, así que yo lo voy a esconder. ¿Qué hizo él? Viendo que por ahí había llegado el hombre, lo mandó a traer su amigo Urías, se apresuró y le dijo, por favor, ve y por favor, acuéstate con tu mujer, ten tranquilidad porque la guerra está muy difícil, descansa y luego vas a ir a la guerra. Y este hombre dijo, ¿cómo yo voy a ir a la guerra, a mi casa, si mis amigos están peleando por Israel? Así que mi rey, sin saber nada de lo que estaba pasando, yo voy a estar aquí en la puerta, cuidándolo a usted. El hombre era noble, no sabía lo que su amigo le había hecho. Y se quedó allí, pasó la noche y lo volvió a llamar y tomó vino, pero se quedó aún tomando vino a las puertas de él. Esto era un problema porque el hombre no fue con su mujer. David sabía que esa barriga en todas las próximas semanas iba a crecer. Y como no estaba su marido, le iba a preguntar, ¿de quién es ese niño? Y ella iba a decir, del rey. Qué problema, hermano. Se le enredó la vida a David un momento. Así como a veces a usted nos pasa. Pensamos que un pecado pequeño no va a tener mayor consecuencia. Y lo queremos poner debajo de la alfombra. Pero ¿cuál es el problema? Que el pecado, así como la comida, a los días va a apestar. Va a salir. Y dice la Biblia que entonces, ya pasada la semana, él dijo, aquí no va a haber otra opción. Así que mandó a este hombre a la guerra con una carta, con él mismo. Vea la maldad de David. Y le dijo, lleva esta carta, no la abras, y llévasela al general. Y dice la Biblia que cuando la entregó, el general abrió la carta y la carta decía, cuando la batalla se ponga más difícil, manda a Urías al frente de la batalla, cerca de los muros. ¿Por qué? Usted ha visto las películas, ¿quiénes eran los primeros que morían? Los que primero se acercaban al muro porque tiraban cosas, piedras, objetos. Y esas eran las primeras personas que estaban allí para morir. Y cuando estén allí, échense atrás. En otras palabras, lo mandó a matar. El hombre que escribió el Salmo 23. El hombre que escribió el Salmo 91. El hombre en el cual existen las palabras más hermosas de la Biblia. Todo por un momento de placer lo echó a la borda. Y me llama la atención lo que dice el último versículo de ese capítulo en el cual narra la historia.
que dice que después que David hizo todo esto, volvió a llamar a la mujer y ahora sí, como ya estaba viuda, entre comillas, y no tenía culpa de eso, según su estrategia, la hizo su mujer. Pero dice el último versículo que a Dios no agradó esto último que hizo David. Punto. Y ahí termina el capítulo. Pero a Dios no agradó esto que hizo David. Es decir, aunque las demás personas no sepan lo que yo estoy haciendo, hay un Dios que siempre me está observando. Y mi vida ante Dios o le agrada o le ofende, no está en el medio. O mi vida agrada a Dios o mi vida es una constante ofensa a Dios. Eso es muy delicado, es muy difícil. El siguiente capítulo nos habla de lo que pasó. Un castigo, David pasó por problemas, ese niño murió, luego David tuvo problemas familiares. Por eso decía el escritor, todas las cosas están abiertas a los ojos de aquel ante el cual tenemos que dar cuenta. Hermano, entonces, lo primero, cuando yo entiendo que Dios lo ve todo, lo primero que tengo que recordar es que el Señor escudriña mi andar y mi reposo y todos mis caminos están delante de Dios. Todo lo que hacemos está registrado en un libro, en un pendrive, en la nube celestial. Todo lo que usted y yo hacemos está registrado en la presencia de Dios. Dios lo sabe todo. Dios está a su lado. Dios conoce todo de ti. Lo bueno y lo que usted sabe que no es tan bueno. Es una advertencia. David, ¿esta agua es tuya o tengo la duda? Es tuya. Sí, ok. En tiempos de frío hay que tener, ya sabes, cuidado. Y esta es la advertencia. Yo sé que el mensaje comenzó un poco, ay Dios mío, me tiraron 2 pedradas comenzando. Pero no se preocupe, vamos a avanzar. Porque no solamente significa eso. El hecho de que Dios conozca todo también significa, siguiente diapositiva, que Dios conoce su futuro y todo lo que va a ocurrir a partir de hoy está en las manos de Dios. Esta es la parte positiva. Así que mi futuro no es un misterio velado, secreto para Dios. Más bien alguien dijo que mi futuro para Dios en su mente es un recuerdo. Escuche esta frase, mi futuro para Dios es decir, que para Dios no va a ocurrir, como Dios no tiene tiempo, Dios vive en el pasado, en el presente y en él. En otras palabras, sus problemas del futuro ya va a estar Dios allí. Ya Dios está ahí. En sus éxitos del futuro ya Dios está allí, igual que en el presente y en el pasado. El Señor está atento a todas las cosas que van a ocurrir en el futuro. La Biblia nos enseña una historia acerca de un rey, quizás el más poderoso, que pisó el mundo en aquel tiempo y uno de los más poderosos de la historia, llamado Nabucodonosor. Un nombre tremendo, largo, larguísimo. Este hombre tenía un imperio gigantesco en el Medio Oriente. Este hombre fue el primer gran imperio después de Egipto, donde logra dominar provincias y provincias y fue extenso y tuvo mucha gloria. Tanto es así que hoy en día se habla de las historias, el legado de este rey. Así que este rey, aunque era muy poderoso, Dios poco a poco, con la ayuda del profeta Daniel, le va a enseñar que el futuro, aunque él cree que tiene el control, no está en las manos de él, está en las manos de Dios. Así que una de las cosas que Dios hace es que Dios le muestra un sueño. Y la Biblia nos revela en Daniel capítulo 2, si ustedes pueden ver la imagen, que en ese sueño había una figura, una estatua, que tenía varios materiales. Desde arriba, que era una estatua de ¿qué cosa? De oro. Y luego fue bajando por varios materiales. Luego fue bronce y luego hierro con barro. No voy a explicar lo que significa proféticamente, pero básicamente estaba anunciando los próximos imperios después de Nabucodonosor, la historia de la humanidad. Pero este hombre, aunque él tenía mucha sabiduría y mucho poder, cuando se despierta de esa noche, no entiende lo que está sucediendo. Y él llama a una cantidad de adivinos, de brujos, de hechiceros, para que le intenten descifrar qué es lo que él había soñado. Pero él les hace un reto. Miren, ustedes, los llamo a ellos, ustedes que son hechiceros, magos, necesito que ustedes hagan algo, si no los voy a matar a todos. Imagínense usted la ira de este hombre. Si ustedes
no me dicen la interpretación del sueño que yo tuve, lo voy a matar. Era un hombre con una ira. Yo recuerdo haber visto un documental de los nazis hace unos momentos atrás. Y Hitler, este hombre, tenía una ira que delante de él, en otras palabras, era capaz de destruir hasta el polvo una ciudad o una nación. Así eran estos hombres. Y cuenta este documental que uno de sus generales, cuando iban a Polonia, porque iban camino a Rusia, pasaron por un pueblo. Y ese país no estaba invadido como tal, pero ellos, para cortar camino, hablaron con las personas de esa ciudad y del gobierno y le dijeron: nuestro ejército necesita pasar allá, así que denos pasar y denos comida. Ellos le dijeron: nosotros no estamos en la guerra, así que den la vuelta, porque nosotros no vamos a apoyar a los nazis, porque nosotros no estamos en esta guerra. El general se molestó tanto que le dijo: está bien. Fueron y pelearon, y cuando se devolvieron, pasaron por el mismo pueblo. Así que el general dijo: este fue el pueblo que se opuso a nosotros. Bueno, ahora tomen todas las casas y no dejen piedra sobre piedra. Y cuando hayan quitado las piedras, enciendan fuego y quemen todo lo que hay en este pueblo. Hermano, desaparecieron el pueblo. Quemaron personas, quemaron estructuras y quitaron las piedras de las casas. Y ese pueblo quedó en la historia, en la nada. Así era la ira de estos hombres. Así era este hombre loco, psicópata llamado Nabucodonosor. Era un loco con un poder tremendo. Y ellos le dijeron: ok, rey, está bien, pero explíquenos qué fue lo que usted soñó. Díganos y nosotros vamos a interpretar, porque eso es lo que hacen los brujos, manipulan, pero Satanás no tiene el poder de conocer el futuro, solamente el Señor sabe lo que va a pasar. Por eso es que los hechiceros usan esas magias, esas trampas, y la gente busca cantidad de brujería y hechicería, pero es un engaño, es una mentira a la cual ellos se someten. El rey, como los conocía, le dijo: mire, yo a ustedes los conozco. Como ustedes son mentirosos, me van a decir cualquier cosa, no les voy a decir el sueño. Ustedes me van a tener que decir a mí qué fue lo que yo soñé y qué significa. Mi rey, pero usted está loco, ¿cómo lo vamos a hacer? O lo hacen mañana, los mato a todos. Tremendo. Dentro de los sabios que había allí en ese imperio estaba un hombre llamado Daniel, un hombre joven en ese momento que era temeroso de Dios. Y cuando le fueron a decir a él: Daniel, van a matar a todos y a ti también, dijo: ya va, esperen, vamos a orar, que Dios me revele. Y la Biblia dice que orando, pasó toda la noche orando, y cuando amaneció, Dios le reveló, se presentó ante el rey y le explicó: mi rey, lo que usted vio es esto, y le dio la revelación. Allí el rey entendió y proclamó que el verdadero rey era el rey Daniel, porque conocía lo que nadie podía saber, conocía lo que estaba en el sueño de ese hombre. De la misma manera, Isaías 46:10 nos dice el Señor: yo anuncio anuncio lo por venir, desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que yo. Es decir, que el único que avisa con certeza lo que va a ocurrir en el futuro es el Señor. Él lo conoce todo y no solamente tiene el poder de conocer, sino que en ese poder de conocer también tiene el poder de hacer todo lo que Él desea hacer a nuestro favor. En palabras sencillas, Dios no solamente conoce su futuro, Él tiene el poder de bendecirlo a usted en lo que está por venir. ¿Cuántos creen que es así? El único que tiene el poder de no solamente conocer su futuro, sino de ver un camino para usted, es el Señor. Número 4, con esto voy avanzando al final. Dios conoce el futuro, pero también conoce mis problemas y mis peticiones actuales. En otras palabras, Dios escucha aún lo que mi boca no puede pronunciar. Muchos de los que estamos acá venimos con peticiones, ¿cierto? Con necesidades. Y la Biblia nos enseña a usted y a mí que aún antes de pedir, ya Dios tiene cuidado de nosotros. La Biblia me revela una historia en la cual Jesús pasó por una ciudad y había una multitud de personas que estaba alrededor de Jesús llamándolo, pero Jesús no se detenía, Jesús iba caminando. Y en medio de la multitud, un hombre
que estaba enfermo, que era ciego, se acercó: Jesús, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Y entre tantas voces, dice la Biblia, que cuando el Señor escuchó esta voz se detuvo. Cuando Dios escuchó esta voz, dijo: aquí hay alguien que necesita un milagro de mi parte y lo voy a hacer. Así que el Señor se detiene y lo manda a llamar. Y le pregunta: ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? Y él le respondió: quiero ser sano. En otras palabras, el Señor sabía que en esa mañana alguien entre tantas personas necesitaba sanidad. Y el Señor estaba ahí dispuesto a sanarlo en el momento específico. Lo que el Señor nos enseña es que antes de que usted y yo clamemos a Dios, ya Él tiene una respuesta para cada uno de nosotros. Antes de que usted clame. Mateo 6:8, siguiente diapositiva. Nos dice: no sean como los que no conocen a Dios, como los gentiles, porque ellos andan en esa ansiedad, en ese afán. No os hagáis pues semejantes a ellos. No ande como ande la gente que no conoce a Dios. Porque vuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tenéis necesidad. ¿Cuántos de los que estamos acá tenemos necesidades? Quizá la lista no nos cabe, ¿cierto? En una sola hoja. El Señor las sabe, pero a más allá de esto, dice: Él las conoce antes que vosotros se las pidáis. Dios conoce mis oraciones antes de que esa oración salga de mi boca. Eso es tremendo. Dios conoce sus oraciones antes de que éstas salgan de mi boca. Aquí es donde el conocer que Dios lo sabe todo, a usted, a mí, nos tiene que dar paz. ¿Por qué? Cuando usted sabe el final, su corazón, ¿cómo se siente? Contento. Sucede mucho con los que vemos deporte. ¿Por qué vemos el deporte en vivo en la televisión, en el internet? ¿Por qué? ¿Por qué no lo vemos después? Porque usted sabe. Entonces, ¿cuánto vieron el partido de anoche de Venezuela-Japón? Quizás uno de los partidos más emocionantes que yo vi la final, los últimos innings, ¿cierto? Partido, bueno, usted sabe, electrizante. Una cosa asombrosa lo que había en ese estadio. Como somos los apasionados, los que les gusta el béisbol y todo lo demás. Pero no es igual verlo en el momento que usted no sabe qué va a pasar. Viene este bateador, ¿cómo se llama? No, el de los japoneses. Otani. Cuando lo poncharon en el octavo inning, creo que fue, ¿no? La energía que... ¿Por qué? Porque es el peligroso. Es el que nos pone ansioso. Es el hombre que nos puede sacar el campeonato. ¿Me explico? Cuando yo estoy en medio del juego, ¿cómo me siento? No tengo control de las emociones. Por eso es que el deporte vende tanto. Por eso es que el fútbol, todos los deportes venden. Porque ellos juegan entre ellos y juegan con nuestras. Y hay gente que grita y llora y se molesta con el televisor y se molesta con los de Barcelona y así te saben. Porque eso, el deporte prende, enciende las emociones de nosotros. Pero básicamente porque no sabemos el resultado. El que entró hoy y vio el resultado de anoche le parece bien, pero ya no pasa nada, veré el próximo en última instancia. Lo mismo pasa con su vida. ¿Por qué a usted le produce tanta incertidumbre? ¿Por qué? Porque usted está en el tercer inning y tiene a Otani pichándole a usted. Dios mío, me toca. Este tipo picha 97 millas. ¿Qué voy a batear acá? Usted no tiene ni idea. En el primer inning, usted se ponchó. Usted metió la pata empezando el juego. Dios mío, empezó mal el juego. En el segundo inning le metieron 2 carreras. Va al tercero, usted dice: Dios mío, ¿qué va a pasar acá? Y eso es lo que a usted y a mí nos provoca la ansiedad. Cuando mi vida la vivo así, ¿qué estoy diciendo? Estoy desconociendo que hay un Dios que sabe cómo va a terminar el juego. Pero lo que la Biblia nos enseña es que nuestro Dios sabe que usted y yo vamos a tener la victoria al final porque Él venció por nosotros. Cristo venció. Ya está listo. Ya sabe que usted lo ganó. ¿Que va a tener problemas en el juego? Claro que sí. ¿Que le van a sacar tarjetas amarillas, tarjetas rojas? Puede que sí. ¿Que va a cometer errores? Sí. Pero ese juego ya está ganado en las manos del Señor. Su batalla, su conflicto está terminado. Quizá usted dice: sí, pastor, pero yo no lo veo. Precisamente. Por eso es que buscamos a Dios, porque Él ya lo sabe, Él ya lo vio. Y Él me va a decir a mí, me va a guiar qué tengo que hacer, a dónde tengo que ir para que eso termine bien.
Amén. En la tumba el tiempo se detuvo, el silencio cubrió mi corazón. Todo parecía terminado, pero tu palabra me despertó.